Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Buenos días, gentecica. Comenzamos la semana. La máquina esta que os había dicho, que he visto algunos vídeos que están limpiando así y quitan mogollón y están limpiando tapicerías y cosas. Bueno, como lo compartí en Stories y lo dije en un vídeo, me han mandado un montón de mensajes porque siempre me dais mucha información. Me han dicho qué modelo es. Hay una Karcher que es el 4002, creo que es. Me han mandado un vídeo también de uno que la probaba y tal, que limpiaba en un coche, creo que estaba súper sucio. Y creo que esa es la máquina que quiero. Pero cuesta, la he encontrado en Amazon y cuesta 240 euros. Es bastante. Y como es una cosa que no es de uso diario, dos chicas me lo han dicho por Instagram, que se alquila en sitios donde venden cosas de bricolaje, que se alquila y que cuesta unos 25 o 30 euros el día. Entonces, si la vas a usar un par de veces al año, pues merece la pena coger y la alquilas y lo limpias todo en un día. Claro, aquí, como cuando limpias así con agua, se humedece todo, quizás mejor esperar a que empiece a hacer más calorcico. La tienda que hay aquí es esta de Brico. Aquí no pondrán nada en la publicidad porque supongo que ponen aquí las cosas que venden, pero es esta la tienda. Y está aquí en Blackenberg hay una. Uy, qué cocinas más monas, por Dios. No me parece muy caro, ¿eh? Mira, 1.200 euros. Una cocina bien bonita. No es muy caro. Ah, mira, los grifos de cocina que yo estaba buscando. Este es el que tengo, como este. Me gustaría uno de estos, pero estos son más caros. Mira, este con una ducha. Y a ver qué más cositas. Bueno, ¿qué es esta tienda donde lo alquilan? Tengo que ir a preguntar. Y pues eso, esperar a un fin de semana que haga bueno. Quizá ya entrada en primavera. Y eso, cuando haga bueno y haga sol, si vas a limpiar, por ejemplo, las alfombras, que las puedas poner a secar fuera al sol, o los colchones, porque si lo dejas todo dentro con la humedad, a ver, igual con la calefacción y eso se podría secar. Pero claro, si la alquilas para un día, si la coges 2 días ya son 50 o 60 euros. Y la máquina vale 240. Para que te merezca la pena tienes que hacer en un día todo. Cogerla y limpiar todo en un día. Pegarte la paliza. Y no sé, yo creo que quizás será mejor esperar que haga buen tiempo. Bueno, os dejo el enlace ahí abajo para que cotilleéis la máquina. Y si alguien la tiene, que me cuente. Si merece la pena comprarla o es mejor alquilarla. Porque yo creo que quizá mejor primero la alquilo y la pruebo. Y una vez que la pruebe pueda ver si merece la pena comprarla o no. ¿Estás dando el botón? Mira cómo mira al infinito. ¿Qué te está haciendo? Eres como mamá. Venga, déjale que la yo. Mira la tele, dice tele. Que... A ver, novedades. Han dicho ayer que en la clase del Isaac, o sea, nos lo dijeron por la tarde-noche, mañana que no vengan al cole. Que había 4 casos positivos y que iban a estar en cuarentena 5 días. Así que nada, nos tocan clases online. Me parece que hay que conectarse con el Zoom. Cosa que yo no he hecho nunca. Y ahora me toca ponerme a investigarlo. Debe ser muy fácil. Te bajan la aplicación y luego te mandan un link y ya está. Así que bueno, es lo que toca. Is het maal al af? Ja. Y que se está durmiendo. Y está durmiendo el bebé. Bueno, voy a acostarle. Que lo quiere quitar. ¿Lo quieres quitar? ¿Te da miedo? Mirad qué cielo más azul, que no parece que estemos en Bélgica ni nada.
No hay ni una nube. Bueno, sí, por allí, por al fondo. Hace fresquito, ¿eh? Cuando está despejado se va a hacer más frío. Ay, gente, sí que hace un frío que me cuesta hablar sin temblar. Que hoy el Jure se ha portado muy bien. Lleva unos días un poco intenso. ¡Uy, qué frío! Porque él no quería ir al cole si no iba su hermano. Como ha estado 2 días que no ha ido al colegio por la cuarentena, pues... Igual he tapado el micrófono, no me habéis oído nada. Porque claro, le llevaba él solo y dice, ¿y el Isaac? Y digo, Isaac que se queda en casa. Y dice, pero luego vas a traer a Isaac. Y yo, sí, sí. Y luego le buscaba en el patio y bueno, salía llorando, entraba llorando. Y hoy ya ha ido contento. Sí, se ha portado bien y cuando le he recogido el cole a la hora de comer estaba contento. Así que voy a comprar un premio. Le he dicho, ¿qué quieres de premio? Digo, ¿quieres un huevo Kinder? Y me dice, quiero un helado de patatas. Digo, eso no existe. O patatas fritas, o sea, de patatas estas de bolsa. Digo, ¿patatas o helado? Pero no existe. Dice, sí, sí existe, sí existe. Y bueno, al final he convencido. Digo, tienes que elegir o de fresa, o de chocolate o de vainilla. He elegido de fresa. Así que voy al Carrefour a comprarle. Y hace un frío que me muero. A todo esto él no quería ningún premio de estos. Él quería un móvil. He dicho, no venden móviles en el pueblo. Y me dice, entonces quiero otro conejo. Y ya tenemos uno. Y dice, sí, pero quiero la madre del conejo. Bueno, gentecica, me han cobrado mal hoy. Había varias cosas. Espera, que paro. Pero está el carro que se va porque estoy cuesta abajo. Mirad, había varias cosas en oferta. Lo único que me han cobrado bien la oferta es eso que tiene el 30%. Pero había unos aguacates que pone aquí 2 avocado. Me los ha cobrado por unidad a 1,29. Y ponía 2,19 el kilo. ¿Qué más? Los helados bien. Y las mandarinas, que pone clementinas 1,5. 5 euros. Ponía 3,99. Me ha cobrado 1 euro más. Oye, pringao. 23 euros. A veces con 20 euros lleno todo el carro y mirad. Estoy mantimado por comprar caprichos. Ah, el huevo Kinder ese gigante, ¿cuánto cuesta? Porque no ponía precio. ¡Oh! 5,95 euros. 6 euros. ¡Ostras! 6 euros el Kinder este. ¡Madre mía! Me ha salido caro el capricho del niño. Que le he comprado los helados, pero como no había de fresa, digo, le voy a llevar el Kinder este también. ¡Joder, 6 euros! Kinder de oro, espero que tenga, yo que sé. Es súper grande, no sé qué tendrá dentro. Pero me ha salido súper caro. Bueno, todo sea por reforzar el comportamiento positivo, porque hay que aprovechar la ocasión de que se porta bien. Y hay que valorárselo para que continúe así, porque cuando el June está intenso, está muy intenso. A ver, limpiando ahí, no sé si lo veis, hay 3 chicas limpiando la marquesina, se llama, del autobús. Van vestidas de normal, no sé si serán voluntarias o hacen trabajos forzados a la comunidad o no sé. A ver qué tiene. Es chocolate. Mira el huevo Kinder que ya está todo destrozado. Esto ha quedado. Es como un huevo Kinder normal pero gigante. Y luego dentro traía una pastelería. El pitufo que estaba en la pastelería. ¿Dónde está? Decía el pitufo pastelero. Estaba bajo la mesa. Mira, gentecica. Son las 5 menos cuarto. Empieza a anochecer un poco más tarde. Bueno, he salido a andar. Así a paso ligero. Porque ha llegado mi marido y es cuando me puedo escapar. Sin ningún niño. Antes de que se me haga de noche, o sea, tengo justo aquí no sé cuánto rato. Pero bueno, quiero retomar mi propósito de correr o de hacer deporte que me puse cuando empecé el año, que corrí. Salí a correr un día y al día siguiente me lesioné la espalda. Y creo que ya estoy recuperada de la espalda. Voy a cruzar. Entonces voy a empezar así a salir a andar. Voy a paso ligero. Voy a andar así rápido 2 o 3 días y luego voy a intentar correr otra vez. También así un poco despacito, tanteando.
Y lo que hago es, antes de salir a andar, hago los ejercicios de la espalda, de pilates, que estoy haciendo, son facilitos, nada, son 15 minutos, y estiras, calientas un poco, y ya pues salgo. A ver qué tal me va, a ver si consigo el buen propósito del año, que vamos a entrar en febrero, y ni he empezado. Ni he empezado. El tema del brazo. Cogí cita en el traumatólogo en el hospital. Pero la cita sí, por mi cuenta, en la página web del hospital, me han dado cita para marzo, creo que era. 1 de marzo. Ahora no sé si me estoy confundiendo con las citas de dentista. Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, lo tengo apuntado. Porque aquí los dentistas también, tela, pedí cita para los dentistas el mes pasado. Y uno que llamé me dice que no coge clientes nuevos hasta dentro de 6 meses. Y yo... Y otro me dio cita, pues eso, creo que en marzo, por ahí. Es que no me acuerdo porque hace ya tiempo y lo apunté. Cogí cita para todos menos para mí. Yo también debería ir. Pero es que yo tengo una fobia de los dentistas. Me da súper fobia. Y debería de ir, debería arreglarme este agujero. Pero bueno, como es estético tampoco... Y debería hacerme una limpieza, tengo placa. Es que yo no hago una limpieza hace 10 años o así. Y es que tengo fobia. Tengo fobia a los dentistas. Me da mucho miedo, me da mucha dentera. Los aparatos ahí con el... me da de todo. Se me erizan los pelos. Y bueno, he cogido para todos menos para mí. Yo ya iré. El caso es que me ha dicho la vecina que lo que tengo que hacer para que me den cita antes para el brazo, y voy a cambiar el brazo, pero es que ya me duele. Porque es que no se me pasa y es más, cada vez me duele más. Antes eran algunos movimientos muy concretos hacia atrás y tal, y ahora ya me pasa en movimientos normales. Mirad qué bonitas estas ramas rojas. Súper chulas. Son muy rojas. Y entonces me ha dicho la vecina que lo que tengo que hacer es ir a mi médico de cabecera y que él me hace un volante para que me vayan a hacer una radiografía o lo que sea. O me da el volante para el traumatólogo. Y así me dan cita antes. Y no tengo que esperar 2 meses. Y eso voy a hacer. No se ve bien. El atardecer, qué bonito por ahí. Por el barco rojo. Lo que pasa es que al médico de cabecera de aquí no he ido nunca. Sé dónde está. Fue Rasito una vez con los niños. Para sacarles la mutua tenía que ir con los niños y pesarles y no sé qué. Y aquí el médico de cabecera te cobran 1 euro la visita. Y el resto que lo paga la mutua. O sea, creo que en el momento solo pagas 1 euro. Sale muy bien. Y no sé si tengo que pedir cita o voy y ya está. O voy y pregunto. Porque Rasli cuando fue con los niños fue y esperó. Y cuando termina con las citas, pues te coge. Porque no sé dónde tengo que llamar ni nada. No sé cómo pedir cita. O sea, no es un ambulatorio ni nada, es un particular ahí en... Ya lo sé, igual voy ahora. Yo lo enseño, ya que estoy andando, me da igual andar en una dirección que en otra. Mirad, este tiene una autocaravana en su jardín. Estoy buscando a alguien que tenga autocaravana para alquilar. Me gustaría irme un fin de semana, una autocaravana que tenga 6 plazas de dormir mínimo, irnos con el coche y la autocaravana y irnos un fin de semana. Y estaría guay que fuera así del pueblo. No sale muy caro, he estado mirando un poco por internet, entre 100 y 200 euros el día. Es aquí. Tiene puesto esto aquí. Y no sé si ahí habrá algún teléfono o algo. Voy a ver. Bueno, la puerta pone que no tienen sin cita. Y hay que llamar por teléfono. No hay ningún email. Me va a tocar llamar. Es que por teléfono me cuesta mucho. Porque el inglés en persona es como con los gestos y tal, te entiendes mejor. Por teléfono, como me hablen muy rápido, no me entero de nada. Y tengo que estar todo el rato sorry. Me gusta esta pegatina de mariposas que se pone en las ventanas para que no se vea lo de dentro. No sé dónde encontraría eso, porque me gustaría cambiarla de mi puerta. Porque tiene una como esa, pero sin ningún dibujo. Y ya está un poco estropeadilla. Quería cambiarla. No sé si habrá en el Brico este, que quiero ir a alquilar la máquina esa. Igual ahí tienen pegatina de esa. Pero la he visto en muchas casas. Mira qué bonita la iglesia. Es que es súper bonita por todos los lados.
Mira, a las 5:30 pon el reloj. Me da un buen paseo, voy para casa ya. Todavía no ha anochecido. Hoy para cenar he hecho arroz blanco y aparte he hecho un guiso de cordero con setas, que estaba súper bueno. Lo he echado por encima y a comer. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un besico y hasta el próximo vídeo. Oh, let me up with a bright smile on now.